interesante tu pregunta en el sentido que voy a hablar desde mi expertise, que es resolución de conflictos. Nosotros entendemos que todo el tema de resolución de conflictos está anudado a lo que es la convivencia en la escuela y en el aula. ¿Por qué entendemos esto? Entendemos que el docente transmite valores, ¿sí?, con su propio comportamiento, y que en esa transmisión de valores es muy importante el diálogo. El clima escolar apunta a que el alumno se sienta escuchado por los docentes, así como legitimado y habilitado en sus potencias educativas. Entendemos que el efecto habilitante es muy, muy importante para el aprendizaje y eso son cuestiones que transmiten los docentes. Entonces nos parece muy importante ese tema y también algo que hace al clima escolar, que favorece el aprendizaje y por ende favorece la convivencia sana en la escuela y en el aula, es justamente el poder ser escuchados. Y el poder ser escuchados implica generar y dar participación inclusiva a los alumnos. Y esto tiene un lado B, y el lado B es que la participación inclusiva, integradora, implica responsabilidad cívica. ¿Por qué implica responsabilidad? La participación no es queja, no es reproche, sino que es justamente la posibilidad de ser creativos en la búsqueda de soluciones frente a las problemáticas que se pueden plantear. Para ello, nosotros entendemos, básicamente, que toda la comunidad educativa debería comprender que hay que romper con el mito de la armonía, dado que el conflicto siempre es una oportunidad de aprendizaje. El tema es tener las destrezas para poder abordar ese conflicto. Las destrezas. Nadie nos enseñó a lidiar con la experiencia del conflicto. Nadie. Sin embargo, en una investigación que hicimos en los primeros años de la universidad, en Argentina y en Portugal, y traje las estadísticas anotadas, los alumnos de los primeros años de la universidad decían que en un 67% habían aprendido a resolver conflictos en la escuela. ¿Y de quién? De los docentes, de los preceptores, de los directivos. En segundo lugar, después estaba la familia, ¿no? Pero eso hace que la responsabilidad que tiene la institución educativa de poder enseñar destrezas cívicas, ¿no?, en un momento en donde es complejo para los chicos, decimos nosotros, porque están muy subsumidos en la lógica consumista. Y la escuela es todo lo contrario a una lógica consumista. Es disciplina, es formación, es básicamente convivencia, reconocimiento del otro, aprender a lo que es estar con el otro. Por eso a mí me parece tan importante que todo lo que en resolución de conflictos puede aportar a que una persona pueda entender que necesita del otro y que eso implica un límite a sí mismo y abre la sensación de compartir. Y la sensación de compartir viene unida al comportamiento de disentir. Pero ¿cómo hago para disentir sin pelea? ¿Cómo hago para disentir sin confrontación? ¿Cómo hago para disentir sin hostilidad? ¿Cómo hago para ser asertivo? Es decir, ¿cómo hago para hablar de lo que me pasa sin dañar la relación con el otro? Creo que el componente de la asertividad es fundamental y para eso hay que trabajar en una tensión que se trabaja desde negociación, que es la tensión entre la empatía y la asertividad. Esa tensión es entre lo mío y lo tuyo, entre lo que es del otro y lo que es mío, en una lógica inclusiva, no en una lógica binaria, sino inclusiva. Entender que hay que gestionar este espacio entre lo tuyo y lo mío, y no pensar que es o mi espacio o tu espacio, que eso es propio de la lógica binaria. Las destrezas tienen que ver con una metodología que implican cambiar algunas formas de pensar. El primer paso es
entender que el problema no es el otro, que la culpa no la tiene el otro. Esto es lo más, te diría, significativo en el aprendizaje de modo de pensar. Cuando yo pienso que el otro es el culpable, que el otro es el problema, yo quedo atrapado como un rehén en el otro y pierdo la posibilidad y el control de encontrar mi propia solución. Por ende, ahí desprotejo mi problema, ¿sí? Entonces, esto es muy importante para tenerlo en cuenta, que lo que enseñamos en negociación es aprender a definir cuál es mi problema desde lo que yo quiero obtener y no estoy obteniendo. ¿Cuáles son mis metas? ¿Cuáles son mis objetivos? Y en función de eso encontrar otros modos de llegar a mi objetivo, a mis necesidades insatisfechas, a mis metas desatendidas, sin echarle la culpa al otro. Ese es el primer paso. Y eso es básicamente una habilidad que implica cambiar tu forma de definir un conflicto. Definirlo a partir de tus propios intereses. Esto es el primer paso. Luego preguntarte si necesitas al otro para poder resolver este problema. Y ahí entra a jugar el segundo paso, que es la interdependencia. Es decir, que para lograr lo que yo quiero te necesito. Y ahí es donde está el reconocimiento al otro, a la alteridad. Entonces ese que yo veía como mi enemigo, ahora es mi socio estratégico. Y esto ayuda a pensar que en cualquier situación de interdependencia no podés tomar una decisión solo pensando en tu beneficio. Tenés que pensar en tu beneficio y en el del otro. Por ende, el otro es un socio estratégico. Y entonces ahí tiene sentido escuchar. ¿Por qué tiene sentido escuchar? Porque estás preparando todas las condiciones para que el otro luego te escuche y vos puedas ser asertivo. La escucha está al servicio de la asertividad. Yo tengo que comprender lo que el otro quiere y no pensar que eso es contrario a lo que yo quiero, sino que ahí está la puerta de entrada para que luego yo pueda expresar lo que yo necesito. Y el último paso, la habilidad más importante en negociación, es replantear o reformular un conflicto que primero se veía como binario y ahora, a partir del replanteo, que es una pregunta tan sencilla como esta: ¿cómo podemos hacer para que vos puedas satisfacer tus intereses y yo también? Primero quiero felicitar al Estado de Jalisco por su programa de Recrea. He estado muy orgullosa de escuchar cuánto se ha dedicado el Jalisco a atender las necesidades de la comunidad educativa, como pensando en el futuro está ahí. Y entonces el programa Recrea me ha dejado a mí como invadida de orgullo y satisfacción, así que creo que está totalmente encaminado hacia la matriz de humanización. La negociación, ¿qué aporte puede hacer a esto? La negociación es un modo de regular mi relación con el otro. Entonces la negociación es básicamente una habilidad social, una competencia social, ¿sí?, que atraviesa todas nuestras áreas y que justamente nos ayuda a regular mi relación con el otro diferente. En vez de asustarme, en vez de resistirme, en vez de sentirme amenazado, yo puedo regular mi relación con el otro si me entreno en resolución de conflictos. Primero que todo, es muy importante pensar que en la comunidad educativa hay que empezar por los adultos, siempre. Es decir, que quienes primero deben entrenarse en resolución de conflictos son todos los adultos de una escuela, para darle coherencia institucional y dar contexto institucional a la práctica de la negociación o de la mediación, ¿sí? Esto es muy importante porque ahí es donde empieza a bajar un aprendizaje de convivencia. Entonces, primero quienes tienen que estar formados son los maestros, los directivos, para que haya un código en común de cómo tramitar la diferencia con el otro. En el caso de los adultos, es muy importante pensar la brecha generacional que existe y cómo trabajar esa brecha, que no es sencilla y que está marcada por la diferencia generacional. Por ejemplo, ¿no?, la diferencia de rol, la asimetría de poder que existe entre los docentes y los alumnos. Esta metodología
Tiene 5 pasos y es muy sencilla. La primera es definir el problema a partir de tus intereses desatendidos. La segunda es evaluar cuánto necesito al otro para conseguir lo que quiero. La tercera es empatizar. La cuarta es ser asertivo. Y la última es replantear. Bueno, básicamente entiendo que acá hay escuela para padres, ¿sí? Entonces, si hay escuelas para padres, yo entiendo que la formación también debería llegar a los padres para que haya un nivel de coherencia en cómo se tramita la diferencia con el otro. En el ámbito de la familia también hay un ideal de armonía inexistente, porque en la familia hay intereses diferentes. Por ende, también hay que trabajar para este proceso de aprendizaje de cómo tramitar la diferencia en casa, digamos, ¿sí? Entonces, porque de ahí se aprende. Fíjate que en la estadística nuestra de escuelas secundarias, los alumnos, está probado, que los alumnos aumentan su nivel de malestar y conflictividad cuando el maestro, por exceso, o sea, por autoritarismo o por defecto, por ausencia, no interviene en la solución de los conflictos de ellos. Aumenta el nivel de malestar, aumenta el nivel de conflicto, se sienten desatendidos. Por ende, la autoridad que tiene un docente, que es legítima, debe ser legitimada, por ejemplo, mostrándose sabedor en el manejo y en la administración de los conflictos con percepción de justicia para los alumnos. La negociación es pura comunicación y la realidad con el otro se construye a través de la comunicación. Por ende, la comunicación es un signo vital en mi regulación con la relación con el otro. Es importante entender, a mi punto de vista, que es difícil dialogar. Está como bastardeado, si me permitís a mí, el dispositivo del diálogo. La negociación y la mediación son dispositivos que están preparados para llevar una conversación responsable, ¿sí? Una conversación en donde nadie salga herido y todos puedan ser incluidos. Son dispositivos que apuntan directamente al tema de cómo tener un espacio conversacional, porque no es sencillo escuchar, no es sencillo encontrarme con una percepción diferente a la mía y que de eso se trata un conflicto a negociar. No es dos personas con caracteres diferentes o que es un problema de personalidad. El desacuerdo nace de tener distintas percepciones. Y tener distintas percepciones es lo que nos pasa a todos porque somos únicos y singulares. Nosotros entendemos que el aprendizaje en resolución de conflictos es una contribución enorme a la democracia y al concepto de ciudadanía. Ahí es donde yo te diría que es el aporte que podemos hacer nosotros y creo que otras disciplinas harán otros aportes. Pero desde resolución de conflictos es construir democracia responsable, es construir participación responsable, así lo entendemos nosotros, un ciudadano responsable. El espacio social que siempre implicó la escuela está un poco en crisis. Y este es un tema muy caro hacia el futuro. Hay que encontrar incentivos para que ese espacio social sostenedor y legitimador de lo que era la movilidad social en su momento y que hoy está un poco cuestionado, dado que ya no se piensa la escuela como un espacio formativo que me va a servir para construir futuro, como sí lo era antes, en donde nadie dudaba de que estudiar y formarse era el camino hacia la movilidad social. Hoy eso está en cuestión. Eso hoy está en cuestión. Por ende, es todo un camino de lo impensable tal vez y de algo a construir. ¿Cómo retomar este espacio vital del colegio? Y yo creo que el aporte que podemos hacer nosotros es algo que yo siempre le digo a mis alumnos. La negociación y la mediación es uno de los pocos dispositivos humanos que nos quedan, porque implica el encuentro con el otro.